Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinBet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy tenemos invitados especiales para hablar del postpartido de este Venezuela 0, Uruguay 0, partido disputado en el Olímpico de la UCB en Caracas. Tenemos aquí a los compañeros de la pizarra del DT, tremenda página con respecto a la táctica y también un poco de la estadística. Vamos con el amigo Luis Suárez. Luis, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿cómo estás? Agradecido por estar acá, todo muy bien. Perfecto. Javier, ¿cómo te va? Un placer tenerte por este espacio. ¿Qué tal, Mario? Saludos para ti, para Luis. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto, siempre bienvenidos por acá. Y este es un partido que yo creo que a ustedes les llama mucho la atención por el lado de Venezuela porque hubo muchas novedades con respecto a Peseiro, en donde sorprendió un esquema por principios con línea de 5, que parecía algo bastante extraño si me lo contaban, por ejemplo, en días anteriores, porque de pronto estos esquemas no suelen implementarse de forma tan sorpresiva, sino más bien con un tiempo de trabajo. Peseiro, de cierta forma, se arriesgó y creo que no le salió tan mal el experimento. Creo que quizás el tema fue en zona ofensiva, que de pronto no hubo tanta generación de juego, pero a nivel defensivo, por más que hubo algunos jugadores que individualmente no estuvieron en su mejor nivel, se vio una línea muchísimo más compacta que contra Bolivia, que fue bastante preocupante la descoordinación que tenía Venezuela. Luis, a ti en particular, ¿qué te pareció esta novedad y este cambio de Peseiro que presentó por lo menos en el once inicial con este esquema? A ver, Venezuela no ha conseguido el equipo ideal ni en piezas ni en propuestas. Así que quizás es un poco arriesgado lo que es seguir probando a estas alturas, sabiendo que Venezuela está en la parte baja de la clasificación, pero al mismo tiempo por haber no conseguido las piezas todavía ni la propuesta de juego, es válido, ¿no? Esa idea de 5 defensores, que puede ser 3 al fondo, más 2 carrileros o simplemente 5 defensores bastante bajos, surgió efecto. Me parece que Venezuela consiguió un balance, sobre todo por la presencia de Nahuel Ferraresi, que al mismo tiempo de dar balance, también al ser un stopper, que en este caso iba por derecha, dio profundidad, condujo desde el fondo, consiguió líneas de pase. Hay un par de acciones donde Nahuel se suma al ataque. Venezuela no tenía eso, no venía contando con esa capacidad, con esa pieza, y más que todo teniendo la ausencia de Jordan Osorio, que es el central con mejor salida de la selección de Venezuela. Así que conseguir esa estabilidad con un Tomás Rincón que ha venido subiendo su nivel también, más que todo por la parte de la efectividad en la construcción de juego en balones largos, cruzados, ha mejorado mucho. La primera parte de esta eliminatoria que se ha jugado, Tomás estaba un poco inefectivo en lo que es esta faceta. Consiguió estar atinado, consiguió el ritmo de juego y al son de Tomás ha mejorado Venezuela, por lo menos en este partido, que a mi consideración se vio un poco mejor, con 2 volantes que quizás no eran extremos, como lo puede decir la formación, eran más volantes que iban por dentro. Creo que tanto Savarino como Otero consiguieron atacar las espaldas principalmente de Valverde, de Torreira, y así Venezuela pudo llegar. En las pocas llegadas que tuvo, fue bastante peligrosa. Y bueno, y la presencia de Joseph, que le da movilidad, que a pesar de no ser un 9 natural, da presencia en el arco, y lamentablemente para él le anularon ese gol, pero fue una, una, un elemento positivo, vamos a decirlo así, de lo que fue este partido con la selección de Uruguay. Javier, ¿y tú qué opinas al respecto? ¿Te pareció sorpresivo este cambio de José Peseiro, tanto en algunos nombres como el esquema en sí? Sí, y me parece sorpresivo porque, a ver, yo no lo esperaba. Creo que pocas personas esperábamos que hoy saliera con una línea de 5, porque, a ver, según lo que se entendía, es que Peseiro no había trabajado esto en los entrenamientos. Entonces fue algo sorpresivo ver sobre todo a Nahuel Ferraresi, que le dio la confianza para debutar en un partido de este nivel, que para mí ya Ferraresi merecía un puesto en la selección por lo que venía haciendo y demostrando en el Moreirense de Portugal. Me parece que también Peseiro recurre a esta formación y a este planteamiento de hoy debido a la cantidad de bajas, ¿no? No tiene a dos de los centrales que venían siendo titulares, que son Osorio y Wilker Ángel. Me parece a mí que con la actuación de Ferraresi de hoy, cuidado si ya no puede quedarse en esa dupla cuando vuelva Jordan Osorio, porque para mí son los dos mejores centrales que tenemos. Hoy se vio nuevamente que Chancellor y Villanueva aún tienen algunos detalles por corregir, aún tienen errores tanto con balón como defendiendo.
Entonces sí, me parece que fue sorpresivo, pero me parece que Venezuela planteó un partido correcto para las piezas que tenía disponibles. Pero hubo un flanco en donde yo noté a Venezuela que estaba más impreciso, por lo menos en defensa, y fue el flanco izquierdo, donde tenía un Roberto Rosales que se vio por lo menos incómodo, sobre todo en el primer tiempo, jugando a perfil cambiado, y también a Mikel Villanueva, que jugaba, digamos, una especie de stopper izquierdo en esta línea de tres, que se vio incluso más errático que Chancellor, que se había complicado superar eso tomando en cuenta el mal partido que tuvo Chancellor contra Bolivia, pero Mikel Villanueva incluso tenía la particularidad de que quizás tomaba el mando para intentar dar ese primer pase, para romper líneas y llegarle el balón a Rincón, a Moreno, y en muchas ocasiones se vio bastante errático en esos trazos medios o incluso largos cuando intentaba conectar con jugadores como Savarino y Otero. ¿Qué les pareció el desempeño de estos jugadores en el flanco izquierdo? Que, por ejemplo, comparado con el derecho, que tampoco terminó siendo espectacular, se vieron de mejor forma el flanco derecho contra el izquierdo. Sí, lo que pasa es que al tú jugar una línea de 5, el carrilero y el stopper tienen que estar en total coordinación. ¿Por qué? Porque como no es un lateral bajo, un lateral en posición normal, tiene que haber coordinación para salir a anticipar, para recular, para ir por arriba. Entonces, quizás no estuvieron muy finos en lo que fue esa coordinación para ir a la anticipación. Mikel en el 1 contra 1, aunque en este partido se vio mejor en esa faceta, le ha costado, principalmente porque en ese aspecto de meter el pie, en ese aspecto de saltar a la presión, de aguantar al jugador, la ha pasado mal. Le han tocado jugadores rápidos en lo que han sido estos dos partidos, como Vaca, hoy como Facundo Torres, pero Mikel es quizás el punto más bajo de la selección actualmente, y esa falta de lateral izquierdo se ve cada vez más, teniendo en cuenta que en Sudamérica casi todos los equipos tienen muy buenos extremos o volantes exteriores. Es complicado no contar con una pieza efectiva en lo que son los laterales. Y sí, como tú dices, se vio muy bien lo que fue el lateral derecho, principalmente porque prácticamente se juega con un volante que está ayudando, con un volante que constantemente está bajando, está haciendo el 2 contra 1, y eso se nota, eso se nota. No sé si esta línea de 5 se va a mantener, quizás por Es haber una buena sido un pregunta. resultado donde se sumó, pueda verse en el siguiente partido. Recordemos que en ese partido contra Bolivia, al ver los titulares, muchos pensamos que era una línea de 5 por la presencia de dos laterales derechos, y terminó siendo una línea de 4, simplemente con un doble lateral por el mismo costado, vamos a decirlo así. Pero el día de hoy sí fue efectivamente una línea de 5. No recuerdo la última vez que Venezuela jugó con una línea de 5, pero al ser un resultado donde, como les digo, se sumó, quizás sí pueda ser una estrategia que se sigue usando, más que todo porque viene Brasil en Copa América, y eso puede ser un aliciente para buscar estabilidad, para buscar confianza. Y también otro tema que se pregunta mucho el aficionado es si se mantiene este esquema con línea de 5, ¿cuáles serían los carrileros más idóneos? Porque digamos que en principio no hay tantas opciones como uno podría pensar. Están obviamente Rosales, está Alexander, creo que Ferraresi podría hacerlo como carrilero, aunque creo que nunca lo he visto jugando en esa posición en línea de 5. Rolf nunca tampoco lo recuerdo jugando, casi siempre sus equipos acostumbran a tener línea de 4 y no sé qué tan fuerte puede ser el choque para adaptarse a esa posición, pero hay gente que propone que esos carrileros sean jugadores extremos reconvertidos a carrileros, una especie de Gareth Bale, pero a nivel contrario, que él era un lateral que terminó convirtiéndose en un extremo. Por ejemplo, utilizar a Savarino y a Machís como carrilero derecho y izquierdo, cosa que en principio a mí me hace bastante ruido y no sé si sus características puedan adecuarse a ese puesto tan complicado como lo es jugar de carrilero. Javier, en principio, ¿a ti qué te parecen esas opciones o cuáles crees que podrían ser las mejores opciones de Venezuela en cada uno de esos flancos como carrileros si se desea seguir implementando este esquema? Sí, bueno, teniendo en cuenta también el recorrido físico que tendrían que hacer estos jugadores al tener la posición de carrilero, habría que tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Porque por lo menos Otero contra Bolivia, más allá del condicionante de la altura y todo eso, se vio obligado a descender mucho para defender y al minuto 60 estaba reventado. Que como digo, más allá de la altura,
creo que eso también puede pasar con un jugador como Savarino, quizás Machís, porque en el Granada a lo mejor lo hemos visto también haciéndose desgaste, haciendo esa ayuda al lateral, pero la verdad es que no vería lógico colocarlos ahí porque no es su posición natural, quizás no están tan adecuados a ella. A lo mejor por ahí un John Murillo podría ser un buen carrilero, pero Savarino y Machís me parece que son jugadores con más características de extremo, de no tener tanto desgaste físico teniendo que defender. Entonces no lo vería, más bien, y además si nos ponemos a ver las opciones de los laterales que tenemos, Mago y Felcher tampoco tienen ese biotipo para poder ser carrileros. En todo caso tendríamos que seguir con estas opciones de Alexander y Rosales, que bueno, a mí Rosales hoy no me pareció que jugó mal, me parece que cumplió, de hecho le recuerdo unas 2 intercepciones, si bien sí se vio un poco dubitativo y es normal porque está en una posición que no es la suya, pero me parece que para haber estado incómodo, entre comillas, en cuanto a perfil, cumplió. Totalmente, yo creo que cualquier jugador que se hubiese puesto hoy como carrilero por izquierda se iba a ver mal, como también creo que cualquiera que fuese el delantero que se hubiese puesto contra Bolivia tampoco fuese a tener un gran partido como fue el caso de Fernando Aristigueta en su momento. Y también se genera la duda, siguiendo con la misma línea, de si se desea mantener este esquema y cuando regrese Yángel Herrera, ¿por quién entra Herrera? ¿Por Rincón? ¿Por Moreno? ¿Se queda en la banca? Y es una pregunta bastante interesante porque Junior Moreno ha adquirido cierto protagonismo interesante, tomando en cuenta que de pronto la gente normalmente se decantaría por un Rincón Herrera, pero me parece que el rol de Moreno como un cinco nato, haciendo cortes y siendo un jugador bastante posicional, también ha sido algo que ha sido importante para Venezuela en los últimos partidos. ¿Cómo lo ves tú, Luis? Sí, es complicado decidir porque Tomás ha ido subiendo el nivel y ese Tomás, que de alguna manera se le pide responsabilidad en salida, ya sea para empujar el equipo, ya sea para ser la primera opción de pase que viene siendo, ha mejorado mucho. Entonces, lo que es Junior Moreno es su escudero. Hay una muy buena acción de Junior, que es la de la definición de Luis Suárez al borde del área, que termina derribando a Junior. Total. Y ese tipo de acciones definen un partido. Entonces, creo que Junior, sumado a la continuidad que ha tenido en la MLS, es una pieza importante, pero además de Yangel, tiene a Cristian Cáceres, que al momento de entrar el día de hoy lo hizo muy bien. Es un volante box to box que tiene capacidad de pisar las dos áreas, tiene posibilidad de remate desde fuera del área. Entonces, ese tipo de cosas hacen que la decisión de colocar un jugador u otro en la mitad de la cancha sea bastante complicado. También depende de qué quiera Venezuela. Venezuela en el partido contra Bolivia rehusó el usar prácticamente jugadores ofensivos y eso le restó muchísima llegada al área. Hoy con Otero, con Savarino, sin tener 3 en el medio, más bien sumando 2 volantes ofensivos, consiguió, como les decía al inicio, ganar las espaldas, consiguió atacar a Uruguay de una manera más profunda y en parte eso fue por la posibilidad de tener 2 jugadores creativos. Otero en el partido contra Bolivia se vio aislado, más allá de que su juego consistió en sacar muchas faltas, precisamente el gol viene desde una falta que él aprovecha en el disparo, además de que obviamente tiene una pegada fantástica, pero el tener 2 volantes creativos le suma mucho a Venezuela y en el fútbol hay que decidir, o tienes 3 volantes, mantienes la estabilidad defensiva que has venido buscando, que no habías conseguido, pero que habías venido buscando con ese tribote, o sumas 2 piezas, incluso 3 piezas si juegas con 3 volantes ofensivos que te pueden dar más volumen y que te pueden crear un poco más de peligro. Entonces, creo que Venezuela, al mismo tiempo de que a veces las personas piensan que jugar con una línea de 5 es una estrategia defensiva, pero todo lo contrario, depende de la estrategia del entrenador en cuanto al papel También, de esos Luis, carrileros. disculpa que te interrumpa, también se hace mucho esa conclusión cuando se utiliza el famoso tribote con la línea de 3, el 4-3-3, y yo tampoco pienso que sea precisamente un esquema defensivo, sino más bien equilibrado y que también dependerá de la funcionalidad que tenga cada jugador, ¿no? Sí, y hay algo importante a decir que he venido evaluando durante el comienzo de la eliminatoria, y es que a Venezuela se le ha complicado muchísimo conseguir jugadores por dentro. Venezuela es un equipo que tiene muy buenos volantes, pero que se le complica el buscar jugadores entre líneas, que se le complica que alguno de esos volantes centrales se sume,
que gane un poco de altura y que reciba, se pueda girar y pueda crear peligro, que eso lo hacen los volantes, o lo hicieron los volantes en este caso como Savarino y Otero, que son mediocampistas que suelen recibir a espaldas de los otros volantes del equipo rival. Pero con ese tribote, al mismo tiempo, teniendo dos interiores, puedes recibir entre líneas, puedes buscar ese juego que como digo, le ha venido costando a Venezuela, pero que en ese juego interior creó mucho fútbol cuando pudo el día de hoy contra Uruguay. Entonces creo que es cuestión de decidir qué se quiere, si crear un poco más de peligro adelante con volantes ofensivos o buscar estabilidad. De todas Igual, maneras, el ingreso de Yangel nunca va a ser negativo para el equipo en ninguna de las propuestas que pueda existir. igual, ¿saben qué me parece? O sea, no sé si ustedes opinan igual que yo. Si no me equivoco, Venezuela utilizó el tribote contra Paraguay y contra Chile. Creo que fueron dos partidos en los que Venezuela sí pudo. Creo que contra Brasil también, pero no estoy tan seguro. Puede ser que contra Brasil también, pero la sensación que me dejaron esos dos partidos es que Venezuela consiguió ese equilibrio que tanto le interesa a Peseiro, porque siempre Peseiro en las ruedas de prensa hace inciso en eso, ¿no? En que él quiere ser equilibrado, de que no quiere tener un equipo tan ofensivo, sino que a la vez quiere ser defensivo. Entonces me parece que ese tribote en el medio campo para mí debe volver. Yo creo que el 4-3-3 en Venezuela con 3 en el medio es la mejor versión que le he visto. Y es una linda duda, ¿no? Eso que decían de saber escoger entre Junior, Rincón, Yangel y Cáceres. Me parece que es una buena noticia para nosotros que los 4 están en un gran nivel, porque sabemos que cualquiera puede cumplir un buen rol. Además, teniendo en cuenta de que Junior Moreno, creo yo que Peseiro ha dejado en claro que es el 5 de la selección, porque lo ha mantenido, más allá de quizás hacer un trabajo silencioso, de que quizás a uno que otro no le convenza, pero al igual que Rincón los ha mantenido. Entonces, yo creo que a Cáceres se le complica ahora el tema con un buen nivel de Junior y de Rincón, y cuando vuelva Yangel, yo supongo que va a ser titular. Yo dudo que Yangel arranque desde el banquillo cuando esté listo para la Copa América. Totalmente de acuerdo. Y tocas un tema bastante importante y es los cambios que ha tenido Peseiro con respecto al esquema, porque van 6 partidos y ya hemos visto por lo menos en principio 3 esquemas iniciales distintos, porque recuerdo que contra Colombia fue un 4-2-3-1 con Savarino de 10, Murillo por la banda derecha, Machís por izquierda. Luego se implementó el tribote tras darse cuenta que de pronto no por tener más hombres en ofensiva se iba a generar más fútbol, y justamente buscó el equilibrio con el tribote y hoy nos sorprende con una línea de 5. ¿Qué tan positivo puede ser tantos cambios a nivel de esquema, tomando en cuenta que Peseiro no ha tenido justamente esas pruebas, esos amistosos para Venezuela, y que justamente estos cambios vengan en partidos de eliminatorias? ¿Creen que sea algo positivo tener de pronto la próxima vez que se recurra a utilizar una línea de 5 ya tener la experiencia de haberla implementado, o creen que sea negativo, digamos, por el punto de vista de que no se afianza un esquema o de pronto una idea de juego que obviamente es variable dependiendo del rival y las condiciones? Sí, más allá de plantear una estrategia fija en cuanto al parado táctico, es conseguir qué tipo de nombres necesito para ese parado, ¿no? Y es bastante complicado sabiendo las ausencias que ha tenido Venezuela, pero creo que la Copa América va a servir para eso, más allá de lo que es el desempeño de la selección o más allá de lo que son los resultados. Creo que la Copa América va a ser para conseguir ese balance, ese equipo ideal, esa estrategia que finalmente consolida una idea, ¿no? Vamos a decir que la Copa América van a ser los amistosos que Venezuela no ha tenido. Es complicado porque siempre en una Copa América se exige, no, ninguna selección va a pasear o va a probar, pero creo que lo que va a ser el desempeño de la selección va a ser enfocado en conseguir ese balance que finalmente de una estrategia de cómo se puede ver Venezuela y cómo, pese a las ausencias y pese a todo lo que ha pasado, puede ser una Venezuela que finalmente consigue estabilidad. Javier, lo mismo para ti. ¿Qué te ha parecido estas novedades de Peseiro, que ha sido bastante variable con respecto al esquema, ¿no? Sí, es que, a ver, en cuanto a la flexibilidad táctica, la flexibilidad de esquemas, hay entrenadores que la aplican muy bien, como por ejemplo Simeone esta temporada con el Atlético lo demostró, probando diferentes esquemas, probando jugadores en diferentes posiciones, pero se notaba un trabajo detrás. Creo que Peseiro se ha visto obligado, no digo que no trabaje, digo que se ha visto obligado a hacer estos cambios debido a las bajas. No ha tenido tanto tiempo para trabajar. Sí, que él también se ha quejado de eso, ¿no? Que dice que el trabajo, que es difícil crear automatismos, que es difícil elegir piezas, crear roles, todo eso.
que quizás tiene razón en eso. Y bueno, el tema de las lesiones ha hecho que no haya podido afianzar un 11. El mismo Jordan Osorio, que creo que todos los venezolanos opinamos que debe ser el mejor central que tenemos, con todas las lesiones todavía no se ha podido afianzar la selección. En esta venimos sin Rondón, sin Machí, sin Soteldo, sin Herrera. Es muy difícil trabajar de esa manera. Y creo que Peseiro ha ido probando por exigencia más que porque él haya querido probar. Ahora, con la línea de 5 de hoy creo que se ve que puede funcionar, y es lo que digo, a mí el que más me ha gustado hasta ahora es el 4-3-3 que propuso ante Paraguay y ante Chile. Y bueno, contra Brasil, que creo que Mario dijo que también lo había utilizado ahí, contra Brasil se defendió muy bien. Y bueno, si esta línea de 5 de hoy se puede afianzar y Venezuela consigue seguir teniendo ese equilibrio defensivo y proponer un poco más, porque sí es verdad que yo sí sentí hoy que las transiciones ofensivas de repente Otero le caían 2 de Uruguay y se veía muy aislado. Por eso siento que hace falta ese otro mediocentro, ese otro que se sume, porque Rincón y Junior quedaban muy hundidos con Que tareas debería defensivas. ser, en teoría, Yangel Herrera, que es un jugador que tiende mucho a subir y a desplazarse, y dejando a Rincón y a Moreno como escuderos. Claro, y así se vio ante Chile. Yangel fue el que prácticamente empujó todos los ataques de Venezuela con su capacidad individual, con su lectura de juego, con su interpretación, y por eso es que creo que hace falta ese otro mediocentro para poder apoyar a los volantes y al delantero. Una de las dudas que también había previo al partido es quién iba a ser el 9. Se hablaba más que todo de 2 opciones, si repetía Fernando Aristigueta o si iniciaba Joseph Martínez, que finalmente fue la opción por la cual decidió Josep Peseiro. Y la verdad, a mí en principio, obviamente estoy hablando antes del partido, me llamaba más la atención de que iniciara Fernando Aristigueta, tomando en cuenta la rudeza, la fortaleza que pueden tener los centrales charrúas, y me parecía que un jugador con la corpulencia y con el buen juego aéreo de Fernando Aristigueta hubiese sido interesante para desgastarlos, para generar choques y a la misma vez también espacios. Pero finalmente Joseph Martínez creo que hizo un trabajo bastante interesante, un gol anulado en una buena jugada que recibió de una manera. Obviamente el gol fue anulado de forma justa porque la mano fue evidente, pero más allá de eso se le vio bastante móvil a Joseph Martínez y causó bastante estragos. Por lo menos hubo momentos en donde el central Jiménez se vio bastante mal. ¿Ustedes qué opinan de eso, de esa flexibilidad que puede haber también al nivel del 9, tomando en cuenta que se tienen jugadores como Fernando Aristigueta de bastante corpulencia y otros como Joseph Martínez, que son bastante distintos y que más bien aportan en el tema de la movilidad, al no ser un 9 naturales, como lo mencionaba Luis al principio? Considero que la presencia de un jugador de las características de Joseph obliga a la propia Venezuela a jugar por bajo, a no buscar tanto el largo, quizás sí buscar el largo, pero buscar más al espacio y no tanto al enfrentamiento uno contra uno. Entonces, la presencia de un jugador como Joseph, sumado a la movilidad, sumado a esa capacidad para descender, para interactuar con los demás volantes, creo que puede crear un poco más de volumen de juego para Venezuela. No sé si colocar un delantero, propiamente un 9, como sería Rondón, como sería Aristigueta, sea un aliciente, como comento, a buscar un poco más el juego directo. Pero Venezuela, sabiendo que tiene los futbolistas para jugar por bajo, para tratar de buscar un poco más de juego interior, me gusta la propuesta de tener un Joseph bueno, que ha venido recuperándose, que ha venido levantando un poco más el nivel. Y si te pones a ver, y algunas personas pueden pensar que no tener a Rondón o tener a Aristigueta en el banco sea un elemento que puede facilitar el juego de los centrales rivales, en este caso Jiménez y Godín. El gol que le anulan a Joseph viene por un control entre los dos centrales. Baja la pelota entre los dos con un movimiento de habilidad. Lamentablemente para él roza en la mano por el movimiento de Godín. Es un movimiento de inercia de la jugada, pero a fin de cuentas es mano. Y creo que Joseph a día de hoy le puede ofrecer mucho a la selección, se le ve bastante enfocado y además esa capacidad de entrar en juego puede hacerle muy bien a lo que es esa búsqueda de fútbol que Venezuela necesita. Totalmente. Y también un buen apunte es que en esa jugada Joseph Martínez, el jugador que dio la asistencia fue Nahuel Ferraresi, que la verdad fue una de las gratas sorpresas, y creo que junto a Rincón, de pronto incluso el mismo Moreno, fueron de los puntos más altos que tuvo Venezuela en el partido. Pero hay una cosa que preocupa bastante en Venezuela y es el gol. Lamentablemente ha sido una constante ver partidos en donde Venezuela le cuesta mucho generar juego, y también partidos en donde se genera juego, en donde no se aprovechan esos momentos para poder finiquitar. De hecho, Venezuela ahora mismo es
el equipo, el país de la Conmebol que menos goles a favor tiene, solo 3. 2 goles que se le hicieron a Chile, el gol de Rondón, el gol de Mago y también el reciente gol de Chancellor ante Bolivia. 3 goles en 6 partidos son números que en principio preocupan bastante y también que varios de esos goles, creo que 2 vinieron de balón parado, el gol de Chancellor y también creo que el gol de Luis Mago vino de esa forma. Creo que la excepción a la regla fue el gol de Rondón, que sí recuerdo fue un centro bastante medido de Jefferson Soteldo que acaba de ingresar. Javier, ¿qué cambios podría hacer Venezuela para poder cambiar esa dinámica bastante complicada con el tema del gol? Porque ya se consiguió, digamos, equilibrar un poquito el tema ya y descansando contra Uruguay de sacar un arco en cero, que era algo que no había conseguido la Venezuela de Peseiro, pero sigue en deuda el gol. Y sí, y bueno, y con la formación que colocó Venezuela hoy, también por el planteamiento, era difícil poder llegar al arco de Muslera. De hecho, creo que Venezuela en el partido donde más generó ocasiones fue contra Chile. Recuerdo mano a mano de Machís, que falló. También No es es eso. Rondón también. Sí, uno de Rondón también es eso. La selección a veces genera y no termina digamos, de marcar los goles que necesita. Así que yo creo que, bueno, que lo que hace falta es quizás finiquitar esas que tengamos, porque la Vinotinto nunca es un equipo que tenga demasiadas ocasiones por partido. Así que las que se tengan hay que intentar aprovecharlas, hay que intentar afinar esa finalización de las jugadas. Y yo sigo diciendo que eso se puede... A ver, el generar ocasiones ofensivas se puede mejorar teniendo ese tribote en el medio campo, con un Yangel que acompañe, con un, en este caso, Rincón o Cáceres, que puede ser el otro interior, que también acompañe. Y bueno, me parece que de esa forma, además, recalcabas algo del balón parado. Bueno, en una revista que hicimos en la pizarra del DT, nos comentaban que Peseiro trabaja mucho las acciones a balón parado, que tiene muchísimas acciones a balón parado. No sé si recuerdan contra Paraguay el gol que le anulan a Yangel. Fue una jugada que sacaron de córner, fue preparada. Y bueno, yo creo que puede ser un arma que si a largo plazo se trabaja de buena forma, Venezuela puede volverse fuerte por arriba, también teniendo en cuenta que tenemos jugadores como Salomón Rondón, como Yangel Herrera, Osorio si juega, el mismo Chancellor, Miquel Villanueva, todos de buena contextura, el mismo Ferraresi que hoy casi marca gol, que bueno, que evidentemente si se trabaja bien ese balón parado puede ser un arma peligrosa para llegar al gol. Ya para ir terminando, no quiero dejar pasar el tema Joel Graterol, que ha sido también una de las novedades en esta doble fecha. Jugó los 2 partidos como titular, cuando por lo menos en la previa aparentaba que se iba a continuar con Wilker Fariñez, a pesar de haber tenido esta temporada irregular en el Lens de Francia. ¿Qué les ha parecido Joel Graterol y qué evaluación sacan con respecto a sus actuaciones en esta doble fecha, el partido contra Bolivia y también este contra Uruguay? Sí, el papel de Graterol ha sido positivo, ha mostrado confianza. Un portero necesita eso, necesita confianza a pesar de algún fallo, a pesar de alguna acción puntual de juego. Quizás su punto a trabajar sigue siendo las salidas por arriba. Precisamente hay una acción de córner donde una salida o de jugada a balón parado, donde él sale y la pelota le rebota a Ferraresi y de milagro no fue un autogol. Pero son acciones bueno, que Joel obviamente está trabajando, tiene unos grandísimos reflejos, es un portero muy, muy ágil, es un portero bueno, por el tema de confianza, con la temporada que tuvo en Colombia, puede seguir teniendo actuaciones positivas y bueno, ser el portero de esta doble fecha de Venezuela posiblemente lo haga el portero de esa Copa América, ¿no? Para Totalmente. añadir al punto Sí. anterior que decía Javier, creo que Venezuela, para lograr un poco llegar más al arco o tener más posibilidades de gol, necesita el último pase. No recuerdo una acción donde se le deje uno contra uno, más allá de esa que comentaba Javi, de Machís contra Chile, el mano a mano que falla contra Chile, pero no recuerdo una acción donde Venezuela deje un delantero mano a mano, donde lo deje con posibilidades de cara al arco. Creo que falta un poco de paciencia cuando se llega al borde del área. Hay muchos disparos bloqueados, hay muchas acciones donde quizás se pudo dar un pase más para buscar un jugador que se viene incorporando. Creo que esa posibilidad de buscar un futbolista que ese último pase y que haya un poco más de paciencia al momento de definir pueden ayudar muchísimo a crear más oportunidades y a convertir más. Totalmente. Y retomando el tema de los porteros, Javier, uno se pone a comparar a Graterol y a Fariñez, que en teoría son los 2 candidatos a la titularidad, por más que Romo también anda en buen momento.
y uno ve que hay bastantes semejanzas entre ellos. Son porteros con un prototipo no europeo, a diferencia de Romo, y por eso de pronto les ha costado un poquito, y creo que les va a costar mantenerse, en el caso de Fariñez, en Europa, y el Graterol poder llegar a Europa. Son arqueros que de pronto en el juego con los pies, y sobre todo lo que comentaba Luis, de las salidas aéreas muestran bastante dudas, pero a nivel de reflejos, de anticipación, de leer jugadas, son bastante interesantes. ¿Qué diferencias le podías encontrar a estos dos porteros que, viéndolos a primera vista y haciendo un análisis superficial, tienen características similares? Sí, yo creo que una de las diferencias que tienen, creo que es el rol de liderazgo. Me parece que Joel Graterol es un arquero que habla muchísimo más, que se comunica mucho con sus defensores, que hace mucha arenga. Me parece que Wilker es un arquero de más bajo perfil, que no tiene tanta comunicación con los defensores, y sobre todo en ese sentido de ser una voz de líder, de empujar el equipo desde atrás. Y una de las cosas que le he visto a Graterol, que creo que ha mejorado, y lo pude ver hoy contra Uruguay, es el saque. Me parece que ha mejorado esa precisión en el saque. Hoy creo que le vi 2-3 pases que no recuerdo si fueron completos, pero eran precisos. O sea, llegaban cerca del objetivo. Es algo que creo que ha mejorado muchísimo, y creo que Wilker eso todavía no lo tienen pulido, porque como bien decías, son dos arqueros parecidos, son bajos, tienen unos reflejos extraordinarios, y lo que más le cuesta a ambos es la salida. Que siempre son muy dubitativos, ¿no? Si salir, a veces se quedan, cortos, o como decía Luis, que en ese rechace de hoy que le pega un defensor y casi es autogol. Me parece que si ambos mejoran ese aspecto de ser más seguros a la hora de salir a descolgar centros, los dos pueden tener un gran nivel, porque han demostrado ser de lo mejor de América ambos. Totalmente, de verdad que Luis, Javier, ha sido un placer tenerlo en este espacio y poder hablar de lo que fue recientemente este partido, Venezuela 0, Uruguay 0. Luis, muchísimas gracias de verdad por estar por acá, un placer tenerte por acá. Gracias, Mario. Gracias, Javi, también. Javier, también un placer, las puertas quedan abiertas para un regreso. No, claro que sí, Marito, cuando quieras. Siempre la orden, y bueno, un placer haber hablado contigo, y bueno, contigo, Lucho. Por supuesto, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en otra ocasión. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19, que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.